Hay un lenguaje secreto en las finanzas, un código que, una vez descifrado, te permite ver el futuro, o al menos, apostar por él con una precisión quirúrgica. No hablamos de acciones o bonos, hablamos de algo más, abstracto, poderoso. ¿Alguna vez has sentido que hay un nivel de juego financiero al que solo unos pocos tienen acceso? Un lugar donde las reglas son diferentes, las apuestas más altas y las herramientas mucho más sofisticadas. Hoy vamos a abrir una puerta a ese mundo. Imagina los derivados como las llaves maestras del mundo financiero. No son el tesoro en sí, no son las acciones, el oro o el petróleo, sino los instrumentos que te dan acceso, control o protección sobre ese tesoro, bajo ciertas condiciones y en un tiempo determinado. Son como el cerebro de una IA financiera, procesando posibilidades y riesgos a velocidades de vértigo. Imagina que tienes una entrada para el concierto de tu artista favorito que es en 6 meses. Pagaste $50 por ella. Esa entrada, en sí misma, es solo un trozo de papel o un código QR, pero su valor real no es el papel. ¿De qué depende? Del concierto. El concierto es el activo subyacente. Si el artista se vuelve aún más popular y las entradas se agotan, ¿qué pasa con el valor de tu entrada? Sube. Podrías revenderla por mucho más de $50. Si el artista cancela la gira, ¿qué pasa con el valor de tu entrada? Se desploma. Quizás solo te devuelvan los 50 originales, o incluso menos si la compraste en reventa. Tu entrada es como un derivado. Su valor está ligado íntimamente al activo subyacente, que es el evento del concierto. Entonces, en esencia, un derivado es un contrato financiero cuyo valor deriva de un activo subyacente. Simple, ¿verdad? Pero su poder reside en esa simplicidad. El activo subyacente puede ser casi cualquier cosa. Acciones, bonos, tipos de interés, divisas, materias primas como el oro o el petróleo, incluso otros derivados. Ahora, contrastemos esto con la inversión normal. Cuando compras una acción de, digamos, Tesla, eres dueño de una pequeña parte de la empresa. Si el precio de Tesla sube, tu acción vale más. Si baja, vale menos. Directo, un derivado sobre Tesla, en cambio, no te da la propiedad inmediata de la acción. En lugar de eso, te da un acuerdo relacionado con el precio de esa acción. Podría ser el derecho a comprarla a un precio fijo en el futuro, o la obligación de venderla. La conexión es indirecta, pero potentísima. Es como tener un mando a distancia para el valor, en lugar de tener el objeto en la mano. ¿Por qué existen estas herramientas? ¿No complican innecesariamente las cosas? Principalmente por 2 razones: cobertura, hedging y especulación. Imagina que eres un agricultor de maíz. Te preocupa que el precio del maíz baje antes de tu cosecha. Podrías usar un derivado para fijar un precio de venta hoy, protegiéndote de futuras caídas. Eso es cobertura. Ahora, imagina que eres un inversor astuto y crees firmemente que el precio del maíz va a subir. Podrías usar un derivado para apostar por esa subida, magnificando tus posibles ganancias y también tus pérdidas. Cuidado. Eso es especulación. Son herramientas increíblemente versátiles. Hablemos de la estructura legal y operativa. ¿Dónde nacen y viven estos contratos? Existen 2 grandes ecosistemas para los derivados. Primero, mercados organizados, exchanges. Piensa en la Bolsa Mercantil de Chicago, CME Group o Eurex. Aquí, los derivados como los futuros y muchas opciones son estandarizados. Esto significa que los términos del contrato, cantidad, calidad del subyacente, fecha de vencimiento, son iguales para todos. Esto los hace muy líquidos, fáciles de comprar y vender. Además, una cámara de compensación, Clearing House, actúa como intermediario entre comprador y vendedor, garantizando el cumplimiento del contrato y reduciendo el riesgo de que una de las partes no pague. Es como un árbitro y un guardaespaldas, todo en uno. Segundo, mercados extrabursátiles, OTC, Over the Counter. Aquí es donde la cosa se pone a medida. Los forwards y los swaps suelen negociarse OTC. Son contratos bilaterales, directamente entre 2 partes, por ejemplo, un banco de inversión y una gran corporación. Son flexibles y se pueden adaptar a necesidades específicas, pero pueden ser menos líquidos y conllevan mayor riesgo de contraparte, que la otra parte falle. Es como ir a un sastre a medida en lugar de comprar ropa de talla estándar. ¿Quién tiene acceso a este club y por qué? Históricamente,
Los derivados complejos eran el dominio de instituciones financieras, grandes corporaciones y traders muy sofisticados. ¿La razón? Primero, la barrera del conocimiento. Entender un swap de tipos de interés o las griegas de una opción requiere estudio y experiencia. No es para el inversor novato que solo quiere comprar y mantener. Segundo, barrera económica y regulatoria. Aunque hoy en día, gracias a los brokers online, muchos derivados como las opciones sobre acciones son accesibles para inversores minoristas, los contratos de futuros suelen requerir márgenes, una especie de depósito de buena fe, más altos. Y los derivados OTC más exóticos siguen siendo coto privado de grandes jugadores, a menudo debido a regulaciones que buscan proteger al inversor menos informado y por el tamaño de las operaciones. Necesitas capital y una infraestructura para gestionar los riesgos asociados. Piensa que un pequeño movimiento en el precio del subyacente puede tener un impacto enorme en el valor del derivado debido al apalancamiento. Un breve viaje a los orígenes. ¿De dónde viene esta idea? La idea de asegurar precios futuros no es nueva. Se dice que los primeros contratos a plazo, similares a los forwards, se usaban para cosechas de aceitunas en la antigua Grecia. En el siglo XVII, en Japón, se negociaban recibos de arroz en el mercado de Dojima, que funcionaban de manera muy parecida a los futuros. Pero el mercado moderno de derivados despegó en el siglo XIX, con el Chicago Board of Trade, CBOT, donde los agricultores y comerciantes empezaron a usar contratos de futuros para gestionar la volatilidad de los precios de los productos agrícolas. El término derivado en sí mismo se popularizó más tarde, a medida que la matemática financiera se desarrollaba y permitía crear instrumentos cada vez más complejos. Vamos a desglosar los 4 grandes instrumentos: forwards, futures, options y swaps. Forwards, llamados contratos a plazo. Un forward es un acuerdo privado y personalizado para comprar o vender un activo a un precio fijo en una fecha futura. Ejemplo: una aerolínea necesita adquirir 100,000 barriles de combustible dentro de 6 meses y teme que el precio suba. Una refinería teme lo contrario. Pactan hoy que, dentro de 6 meses, la aerolínea comprará los barriles a $80 cada uno. Es un contrato extrabursátil, con riesgo de contraparte si una de las partes quiebra. Futures, o contratos de futuros. Son como forwards, pero estandarizados y negociados en bolsa. La cámara de compensación actúa como comprador ante cada vendedor y viceversa, eliminando riesgo de contraparte. Se exige un margen inicial y se ajusta cada día según la ganancia o pérdida. Ejemplo: el oro cotiza a $2,300 la onza. Un operador cree que subirá. Compra un contrato de 100 onzas con precio futuro de 2,310. Si al vencimiento la onza vale 2,350, gana $40 por onza, es decir, 4,000 en total. Si baja a 2,280, pierde $30 por onza o 3,000 en total. Options u opciones. Una opción otorga el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente a un precio fijo antes o en una fecha concreta. Por ese derecho se paga una prima. Opción call. ¿Crees que la acción de Tecnova, ahora en $100, subirá? Adquieres una call con precio de ejercicio 105 y pagas $2 de prima por acción. Si la acción llega a 110 antes del vencimiento, ejerces, compras a 105 y vendes a 110. Ganas $500 brutos menos la prima de 200, beneficio neto de 300. Si la acción se queda en 102, la opción expira sin valor y pierdes la prima. Opción put. Tienes acciones de Biogen a $50 y temes una caída. Compras una put con precio de ejercicio 48 y pagas una prima de $1. Si la acción baja a 40, ejerces y vendes a 48, ahorrando $8 por título menos la prima. Si la acción sube a 55, pierdes solo la prima. El vendedor de la opción cobra la prima, pero asume la obligación de cumplir si el comprador ejerce. Swaps, o permutas financieras. Son acuerdos extrabursátiles para intercambiar flujos de caja futuros. Ejemplo clásico. La empresa Alfa tiene un préstamo de 10 millones a tasa variable, Euribor más 1%. La empresa Beta tiene un préstamo de 10 millones a tasa fija de 5%. Intercambian pagos. Alfa paga a Beta un fijo de 4,5% y Beta paga a Alfa Euribor más 0,8%.
Alfa convierte su deuda en costo casi fijo, beta convierte la suya en costo variable. Existen currency swaps, commodity swaps y equity swaps, entre otros. Ahora, un cálculo ilustrativo sobre apalancamiento con opciones. El título ficticio, Quant Dream, vale $50. Inversión directa. Compras 100 acciones por un total de $5,000. Si sube a 55, tu posición vale 5,500. Ganas $500. Un retorno del 10%. Inversión con opciones call. Adquieres una call de 100 acciones con precio de ejercicio 50. Pagas $3 de prima por acción, en total 300. Si el precio sube a 55, la opción vale 500. Ganancia neta $200 sobre 300 invertidos. Retorno cercano a 67%. Un aumento del 10% en la acción generó un retorno multiplicado gracias al apalancamiento. Pero si la acción no supera 53, pierdes los 300 invertidos. Esta comparación muestra el poder y también el riesgo de los derivados. Pero, ¿cuáles son los riesgos y retos clave? Porque no todo es color de rosa. 1. Apalancamiento. El apalancamiento amplifica ganancias y también pérdidas. Una inversión pequeña puede controlar un valor nocional muy grande. Es genial si aciertas, pero catastrófico si te equivocas. Por eso, muchos pierden dinero con derivados sin entenderlos. 2. Complejidad. Estos instrumentos no se compran y se olvidan. Las opciones dependen de las llamadas griegas: delta, gamma, eta, vega y rho. Valorar un swap avanzado exige modelos matemáticos sofisticados. Un error de comprensión puede costar mucho. 3. Riesgo de contraparte, sobre todo en contratos extrabursátiles. Si la otra parte quiebra o no cumple, el contrato falla. Durante la crisis de 2008, esto ocurrió con los Credit Default Swaps, conocidos como CDS. En mercados organizados, la cámara de compensación reduce este riesgo. En operaciones extrabursátiles se usan colaterales y acuerdos maestros del tipo ISDA para mitigarlo. 4. Riesgo de liquidez. Salir de una posición puede ser difícil. Los derivados estandarizados en bolsa suelen ser muy líquidos. Los contratos a medida extrabursátiles pueden resultar complicados de deshacer. 5. Riesgo sistémico. La interconexión de los mercados de derivados implica que la caída de una gran entidad puede provocar un efecto dominó, como se vio en 2008. ¿Cómo mitigar estos riesgos? Primero, educación. No operes lo que no entiendes. Segundo, gestión rigurosa del riesgo. Usa órdenes de corte de pérdidas y ajusta el tamaño de las posiciones. Tercero, diversificación cuando sea posible. No pongas todos los huevos en la misma cesta especulativa. Cuarto, regulación y supervisión. Los organismos exigen capital, transparencia y buenas prácticas para proteger el sistema. Quinto, empezar pequeño. Si operas por tu cuenta, practica con montos reducidos o con cuentas de demostración. Para ustedes, aspirantes a quants, los derivados son su campo de juego. Son la arcilla con la que construirán estrategias, modelarán el riesgo y buscarán alfa. Desde valorar opciones exóticas hasta desarrollar algoritmos de trading de alta frecuencia basados en futuros o estructurar productos derivados para clientes institucionales, el conocimiento profundo de estos instrumentos es una habilidad invaluable. Dominar los derivados no es solo aprender definiciones, es entender la matemática subyacente, la dinámica del mercado y la psicología de los participantes. En el mundo de las finanzas cuantitativas, entender los derivados no es una opción, es una necesidad. ¿Listos para seguir descifrando el código? Ahora mira alguno de estos videos.